Hola, buenos días. Bueno, o buenas tardes, dependiendo de dónde nos esté escuchando. Hoy vamos a hacer una primera entrevista de una serie que irán haciendo más. Y para esta primera entrevista he querido hablar con Vanessa Rodríguez, que ya es coach. Y bueno, yo creo que... Hola, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tony, muy bien, encantada. Agustico de estar contigo. Se te ve muy a gusto ahí en el jardín, ¿eh? Se te ve estupendamente. Me estás dando ahí un poco de envidia. Yo que estoy aquí pasando un poquito de calor, pero Ah, pues bueno. aquí se está bien, se está fresquito ahora. Ahora, ¿no? Pues bueno, y ya para presentarnos un poco, bueno, yo a Vanessa la conocí en una formación en este confinamiento de Héroes sin capa y bueno, y a partir de ahí pues empezamos a hablar un poquito, salieron ahí algunas cosas, ¿no? Luego ella me hizo a mí un directo en su Instagram y luego pues bueno, yo también, ella me hizo a mí un par de sesiones de coaching y luego pues yo también le he hecho algunas cosillas de marketing digital, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, cuéntanos ahí un poco, Vanessa, qué te ha parecido, más o menos te he medio presentado, cuéntanos un poquito de ti. Pues bueno, Tony, un poquito sí, muy bien el resumen en parte en lo que nos hemos conocido. He de decir que feliz de haberte encontrado en el camino, pues porque al final toparte con personas con gustos o pues, sobre todo con motivaciones afines es un placer. Bueno, ¿qué te cuento de mí? Pues te cuento que soy una persona completamente normal y corriente que en su momento tenía muchas inquietudes y sí que es verdad que toda la parte de crecimiento personal es algo que siempre me atrajo un poco también en búsqueda de mi propio bienestar, ¿no? Al final, Ujú, yo creo que cuando nos interesa este sentido también, pues es un poco en parte por eso, ¿no? Por las ganas de mejorar, pues bueno, de sentirte un poco más plena o más feliz, de encontrarte un poco más contigo mismo. Y sí que es verdad que a partir de ese primer contacto, hace ya 5 años en este caso, 2 que empecé a formarme en ujú. coaching, bueno, pues mi vida ha ido cambiando a mucho mejor, la verdad, con lo Sí, cual hasta el punto de enfocar mi propósito de vida en esta en parte esto. de Ujú, poder ayudar a los demás lo que yo he aprendido en el camino, ¿no? ujú. Sí, yo ahí también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que una de las cosas, yo creo que el desarrollo personal te lleva a situaciones que a lo mejor antes no te imaginabas, ¿no? Y a hacer cosas que no te imaginabas. Y bueno, ya que Nunca hubieras hecho, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, como muchas veces bueno, yo a lo mejor muchas cosas que hago, a lo mejor he decir, "Jo, pues cosas que me dan miedo el hacerlas, ¿no? Y ver que luego no las haces porque son a lo mejor creencias limitantes que tienes tú y si las haces luego no pasa nada. Tal cual. Luego te contaré cuál es mi concepto, cómo ha cambiado mi concepto del miedo en base a trabajar este desarrollo personal, Ujú, que creo que es bueno contarlo, ¿no? sí. Y que la gente vea esta Ujú, parte también. vale. Y cuéntanos, ¿qué es para ti un coach? ¿Y qué significa ser coach? Pues mira, para mí, así un poco en líneas generales, un coach es un acompañante, un guía, ¿no? Por contarlo así de manera muy sencilla, a veces nos vemos en situaciones en las que necesitamos un punto de vista que nos aporte claridad, ¿no? Y en este caso yo creo que un coach te invita a tales reflexiones que te permite que tú mismo puedas adquirir este segundo punto de vista o incluso tercer punto de vista que te permite valorar una circunstancia en la que estás viviendo de otra manera, con lo cual te permite ampliar tu perspectiva de la situación y en base a eso pues te ayuda a sentirte mejor. Un coach para Ujú, mí además es un despertador, vamos a decirle así. Eh, ¿Por qué despertador? Pues porque al final el poder acompañar a una persona, ayudarle, invitarle a reflexionar sobre ciertas cuestiones, les permite un cierto despertar a nivel de conciencia sobre su situación, no tiene por qué ir mucho más allá. ujú, Y claro, esto al final a la persona le supone wow, un cambio bastante brutal, ¿no? A veces nos atoramos en situaciones o en vivencias en las que nos cuesta un poco más ver, ¿no? Es aquello que se decía antes, ¿no? De que los toros desde la barrera siempre se ven mejor, ¿no? Pues sí. el coach como que te invita a ponerte un poco desde la barrera y ver la situación desde Ujú, otra sí. perspectiva, te ayuda a despertar esa parte de conciencia.
Sin duda, vamos, me estás dejando aquí ya ciertas cosas que luego te haré preguntas. No, no me quiero entrar ya de golpe, pero las voy anotando para luego más adelante hacerte. Para lo- Ya hay preguntas sí un poquito más profundas. Y entonces, Vale. ¿cómo te viene a ti porque tu propósito de vida, a lo mejor eso que has comentado, ¿cómo te viene a ti lo de ser coach? Y por qué decidiste tomar esto como una profesión? Vale. Eh, yo un poco como que siempre, pues no sé exactamente por qué, si fue por influencia directa de mis padres, quizá destacaría en esta parte un poco más la figura de mi padre, ¿no? Que me incitó un poco más a la reflexión desde muy pequeña, puede ser, pero no te sabría decir exactamente por qué, pero yo desde muy niña, o sea, te hablo de edades muy tempranas, siempre me he parado a reflexionar el por qué yo actuaba de una manera, qué cosas eran las que me influenciaban, etc., etc., ¿no? Y recuerdo pues, mi infancia, mi adolescencia, pues lo típico, conversaciones con amigas, ¿no? Donde siempre terminaban diciéndome, tía, tú tienes que ser psicóloga, tú tienes que ir por esta línea, Ujú, que ayudas a entender, tal, ¿no? Con 29 años y, bueno, separada en una situación con una niña, una situación un poco complicada, vamos a decirle así, me, tuve la necesidad de evolucionar, hice el acceso a la universidad por psicología, empecé el primer año de grado de psicología, pero pues bueno, por una serie de circunstancias en mi vida aquello se truncó y no vi la posibilidad de avanzar en ese momento en ese sentido, ¿no? No estaba como preparada en el momento para enfrentar ese tipo de estudios. A partir de ahí, unos años después, yo estaba completamente dedicada al mundo del deporte, de hecho trabajaba en un gimnasio y me empezaron a llegar información sobre ciertos coaches, reprogramación mental, pues un poco para ujú, cambiar cierto tipo de creencias y fue ahí donde yo empecé a desatar un poco la inquietud por ver un poco más allá de qué era esta parte de reprogramar tu mente, de poder cambiar tus creencias, que esto te pudiera empoderar y eso te permitiera conseguir tus sueños, ¿no? Y bueno, supongo que un poco como yo creo que todo el mundo que se inicia en esta parte, buscando mi propia mejora, pues fui adquiriendo una serie de cursos, contratando ciertas mentorías y bueno, al final esa parte que yo también sentía desde pequeña, ¿no? De este sentido un poco más sensible o especial, pues para a lo mejor en el momento adecuado decir ciertas cosas que ayudaran a la persona, pues llegó un momento que me di cuenta el cambio que se había producido en mi vida, el cómo yo había ampliado mi perspectiva, ya no solo respecto al mundo y a las cosas que me sucedían, sino respecto a mí misma. Es decir, que yo siempre tuve una muy baja autoestima, aunque probablemente si preguntas a cualquier persona de mi entorno en mi infancia o de la adolescencia te dirían, Vanessa, la autoestima baja, imposible. ¿Por qué? Porque ujú, yo al final me creé un poco una actitud, vamos a decirle así, diferente a lo que en realidad sentía, ¿no? Y yo ujú. comprobé cómo el cambio en mi autoestima, sobre todo en el autoconcepto que tenía de mí misma, fue totalmente diferente y me ayudó a tener una vida más plena, más feliz. Y entonces ahí tuve claro que quizá la psicología no, pero en esta parte yo podía aportar mucho. Y sí que yo he tenido claro que mi misión de vida estaba en la ayuda a los demás. Ujú, Entonces, encontrar esta parte donde además de aprender a formarme y aprender las técnicas, yo podía hablar muy bien en base a mis experiencias vividas, pues porque al final todos en la vida tenemos situaciones de controversia y en este caso, pues yo he tenido una vida intensa, vamos a decirle así, sí, a ujú, nivel de situaciones. Y entonces, pues vi como en esta parte, juntando las dos, la formación y mi experiencia, pues vi que tenía muchas herramientas y que me y, permitirían ayudar a las ujú. personas y con ello sentirme yo plena a la vez, ¿no? Al final, poder ver el cambio en una persona y como una persona de repente en una situación compleja empieza a ver luz, claridad y se siente feliz, eso es, no hay mejor Sí, recompensa que eso además al también final, supongo ¿no? que cuando Para, ves eso, vamos, además que también eso va relacionado con tu propósito de vida, ¿no? Según has dicho. Y claro, hablando un poquito del propósito de vida, no sé, pues yo a lo mejor, esto más a nivel personal, yo antes no tenía claro a lo mejor un propósito de vida. Y no sé si a ti te habrá pasado, pero yo que tenía claro, a lo mejor que quería emprender, pero no tenía muy claro cómo. Entonces a lo mejor intentaba una cosa, otra, tal, pero no llegaba a estar motivado. Entonces, ¿por qué crees tú, porque lo has mencionado, si crees que es importante el tener un propósito de vida
y por qué es importante? Para mí es crucial, crucial tener un propósito de vida o quizá no tengas tu propósito de vida tan definido, pero sí una dirección hacia dónde quieres ir. Al Ujú, final, creo que muchas veces también pues por influencia de los roles preestablecidos es como que se nos dice o que, como que se nos inculca que hay una serie de roles que tienes que cumplir, pero claro, esto a fecha de hoy como que queda un poco fuera del alcance real, me refiero. Al final una persona se tiene que realizar, no es simplemente nazco, me reproduzco y muero, sí. o nazco, estudio, saco una carrera, tengo un trabajo, a esta edad me caso y tengo hijos, ¿no? Yo creo que Ujú, ahora las cosas ya no funcionan en ese sentido. Entonces, el tener una dirección o un propósito de vida hace que toda la vida de una persona cobre sentido. ¿Por qué? Porque todos los movimientos y todas las acciones van a ir en base a algo que a ti te va reportando beneficios. Si yo quiero ser algo en mi vida, quiero dejar un legado y cada paso que yo voy construyendo, lo voy construyendo en base a llegar a ese destino que yo quiero llegar, ostras, ujú. todo cambia. Nuestro cerebro funciona en direcciones, con lo cual, qué mejor que darle una dirección general de tu vida para que él se enfoque y ya no genere estrés, ¿no? Cuando tú no tienes un propósito de vida, a mí me pasaba un poco como a ti, Tony. Yo sabía que era una Ujú, persona que tenía quizá muchas habilidades, que tenía muchas capacidades. De hecho, me adaptaba a muchos trabajos, he trabajado en muchas cosas diferentes y no se me daba mal, no era torpe, al contrario, y entonces eso es como que yo no tenía un propósito, no sabía dónde quería ir, iba, sí, como tú como bien has dicho, dando... probando aquí, sí, probando allí, esto me gusta, pero me gusta por unos años, luego ya no me llena. Tener sí, este propósito de vida hace que todo te pone como que claridad, cobre ¿no? sentido. Ujú, sí. Claro, nada que ver. Luego, no sé si a ti te habrá pasado, pero yo creo que ya cuando también tienes un propósito de vida, pues a lo mejor cuando tienes que tomar una decisión entre qué decides hacer, si una cosa u otra, yo creo que el tener claro un propósito de vida te aclara mucho esa visión, ¿no? Y el decir, no, yo prefiero hacer esto porque en el día de mañana quiero estar aquí, ¿no? No sé si a ti te Te habrá permite pasado eso decidir, con más claridad, claro, te ¿no? permite Ujú, decidir con mucha más contundencia. ¿Por qué? Porque todas aquellas cosas que se te presenten, no es decir, Buah, ¿y ahora qué hago? Y me vendrá mejor eso, me vendrá lo otro. No, porque como tú vas en esa dirección hacia cumplir tu propósito, tus decisiones son mucho más precisas, con más ujú, contundencia. ¿Por qué? Porque si está dentro de tu propósito, lo realizas. Si no está dentro de tu propósito, eh, ya sí, está, no tienes lo harás. claro, Ujú, sopesas y tienes clara la balanza, ¿no? ujú, Esto no vale, quiere decir que no hagas cosas fuera de tu propósito, evidentemente, haces cosas fuera de tu propósito también, se trata de claro, vivir, ¿no? Al fin y al sí. cabo, no es solo una cuestión de profesión, pero tu propósito al final termina abarcando todo, es una actitud de vida, es una forma de vivir en familia, abarca muchas cosas, ¿no? Sí, Yo no lo contemplo solamente desde... y para la gente que a lo mejor no tenga un propósito claro, definido, o no sepa muy bien cuál puede ser su propósito, o no sepan cómo sacar su propósito de vida, ¿le podrías decir alguna recomendación para cómo podrían obtener ese propósito de vida? O así a Fíjate que grandes. yo creo que un poco esto también va en base a las experiencias que vas viviendo. Me explico. Al final, tener claro hacia dónde quieres ir sin probar, sin aprender, Ujú, eh, es complicado, ¿no? sí, ¿Cómo puedo yo saber? Puedo pensar que a mí me gusta la psicología, pero si yo no hubiera estudiado el acceso, si yo no hubiera entrado en el primer año de grado, quizá no tendría tan claro que quizá no es esa parte en la que yo quiero trabajar. ujú, Entonces, al final, pues para determinar tu propósito, yo creo que lo primero parte de que internamente tú te preguntes qué es aquello que tú harías en tu vida sin que te paguen y que te haría feliz. ujú. Yo creo que eso es una base muy, muy importante. Evidentemente, se nos pueden ocurrir muchas cosas, viajar por el mundo, Sí, montar en yate, ¿no? Pero al final también los pasos que das en la vida te van ayudando a generar cuál es ese ujú, propósito de vida, ¿no? Entonces, vale. tampoco Y creo que haya que correr para encontrar un propósito. sí, yo creo que acaba llegando, ¿no? Que, vamos, por ejemplo, a lo mejor en mi caso, yo pues probé varias cosas. Y a base de probar, probar y probar fue cuando dije, jo, esto realmente me llama, me gusta y lo hago sin tener que, porque es
por qué estar obligado, ¿no? Y lo haría hasta gratis y disfruto haciéndolo, ¿no? tal Entonces, cual, yo creo que también tal es cual. muchas veces el probar ciertas cosas. Vale, vamos a ir, pues a lo mejor para la gente que nos esté escuchando y diga, claro, pero yo, ¿cómo voy a estar? Pues sí, saco mi propósito de vida, pero luego ¿qué? ¿Tú crees que a lo mejor el propósito de vida puede cambiar con el paso del tiempo? Sí, no la generalidad, no lo que te mueve, me refiero. Ujú, Por ejemplo, yo siempre he tenido claro que mi propósito de vida tenía que ver con el servicio, ujú, ¿vale? No con el servicio a otros, sino con un poco más allá respecto del servicio a la comunidad, del impacto, vamos a decirle así. Fíjate, yo cuando era pequeña yo quería cantar y quería bailar, era lo que me gustaba y de hecho he estado vinculada al mundo de la sí, música toda mi vida, sigo estándolo y es algo que seguiré haciendo siempre. Eh, bueno, quizá de aquella era un poco más pues por esa capacidad o cualidad que yo tenía que me facilitaba esa parte, pero al final con los años me he dado cuenta que en realidad también la parte que me llamaba de esa situación eh, era poder generar un impacto en las personas que escuchasen mi música, que me viesen actuar, con lo ujú. cual, ¿qué te quiero decir con Sí, eso? Que sí, que al final incluso hay ya una de pequeña generalidad también ya en cuanto hacia tenía... dónde vas. Ujú, Eso es, hay una generalidad. Luego, a medida que vas avanzando el camino, vas terminando de definir el cómo y de qué manera lo vas a hacer. Pero la claro, generalidad yo creo que como que es que siempre está un poco ahí. La persona que está al servicio de o tiene sí, esa necesidad, sí, siempre se va a mover dentro de esos sectores, ¿no? De un ujú, poco más de servicio al otro. vale. Pues sí, vamos a cambiar ahí un poquito de tercio porque, bueno, yo a lo mejor eso ya me lo sé, pero yo sé que tú trabajas varias áreas, ¿no? En el mundo del coach o del desarrollo personal. Entonces, ¿en qué áreas puedes estar tú más especializada? Bueno, pues yo te podría decir que ahora mismo la parte en la que más estoy trabajando tiene que ver con la parte del emprendimiento profesional, ¿no? Un poco pongo a nivel de claridad en eso, pero también ligado a la gestión emocional. Al final yo creo que una buena gestión emocional es la base de todo. Ujú, Si una persona, en mi caso, y me pongo yo como ejemplo, en su momento que yo no tenía una buena gestión emocional, no digería bien mis emociones, quizá no daba un buen significado a las cosas que me sucedían, pues al final esto repercutía en todo, repercutía en la relación con mi familia, repercutía en mis relaciones de amistad, repercutía a nivel profesional, con lo cual yo sí que pienso que esa base principal tiene que ver con la la gestión gestión emocional, emocional. ¿no? Entonces, Ujú, sí que es una parte pues que yo suelo trabajar muy, muy, muy ujú. de lleno, O sea que para ti también la gestión emocional es importante para todo, ¿no? Yo creo. es la base de todo, Es yo la creo. base. Ujú, La base en la parte en la que un ser humano ahora mismo eh, puede sentirse completamente realizado, ¿no? Si no ujú, hay una buena gestión emocional, si tú no tienes una buena gestión de tus emociones, no hay un buen significado respecto de las circunstancias que te pasan, tu vida al final como que se basa un poco más en la parte del sufrimiento o del caos, vamos a sí. decirle así, no tanto del sufrimiento, pero sí del no saber qué te pasa, ¿no? De no saber cómo enfrentarte a ciertas cosas, no saber de tomar decisiones. Entonces yo sí que creo que esa es como la cuna de todo, ¿no? Sí, y a una persona a lo mejor que venga de cero, que no tenga claro qué es la gestión emocional o cómo se puede tratar eso, ¿qué le podrías decir? ¿O qué le podrías aconsejar o qué tips le podrías decir, o sea, a una persona que no tenga mucho conocimiento sobre gestión emocional? Mira, de la primera formación que yo tomé como coach, hay una frase, ¿no? Que nos dijeron en su momento que para mí es crucial en cuanto a la gestión emocional, ¿no? Que es que necesitamos hacernos esclavos de la observación. ¿A qué me refiero? Que al final Ujú, la base de la gestión emocional para mí empieza por observarnos, pero no observarnos solamente cuando se genera una emoción intensa o densa, sino observarnos incluso en nuestro día a día con esos pequeños sentimientos, esas pequeñas emociones o ese pequeño pensamiento, si es más positivo, si es más ujú, negativo, qué cosas son las que nos decimos internamente, cómo nos expresamos respecto de nosotros mismos a otra persona, ¿no? Qué cosas ujú, vinculamos a nuestra identidad, que de normal, pues
yo por lo menos en mi caso no era consciente, no era para nada consciente. Entonces, yo creo que la primer parte de trabajar la gestión emocional está en la observación, en observarte, en En ver qué observarte cosas a ti te mismo, dices, ¿no? qué es la primera parte fundamental, porque ahí es donde realmente tú vas a empezar a detectar qué cosas están pasando que no te benefician, por ejemplo. Sí. A mí, por ejemplo, me voy a poner yo también a lo mejor como ejemplo, lo que me pasaba es, y al igual que tú has dicho esta frase, a mí lo que me pasaba y una cosa que se me quedó clara desde el principio es qué piensas de lo que sientes, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo mejor sentía tristeza y yo no me permitía el sentir esa tristeza. Y yo lo que hacía era decirme, ¿sabes? Mi cabeza me decía, no, no, no puedes estar triste, está mal estar triste. Y claro, yo reprimía ese sentimiento y no era capaz de sentir esa tristeza. Entonces, yo para mí lo primero que aprendí en esto del desarrollo personal es entender que todos podemos estar alegres, tristes y siempre vamos a tener subidas y bajadas, ¿no? Entonces, yo cuando llegué a entender eso, la verdad que dices, jo, pues si estoy triste, ¿no? Evidentemente, pues va a haber momentos que es normal que estés triste y todos vamos a pasar por esos momentos, ¿no? Pero además, fíjate, Tony, que yo creo que venimos de unas generaciones donde se nos ha explicado que hay emociones buenas y emociones malas. Sí, Y no es cierto, eso para empezar. Que además, lo típico, un niño llora, no llores, cariño, sí. ven, no llores. ¿Por qué no llores? Ujú. Me explico. Y luego, a partir de ahí es que tampoco nadie nos ha dado una base, ¿no? A nivel general, ¿no? Luego detrás llegó una corriente de positivismo Ujú. donde se forjó la idea de que tener una buena gestión emocional implicaba estar bien todo el tiempo. Sí, Y sinceramente, el ser humano se mueve a través de las emociones y si sí, tenemos una emoción llamada tristeza es por algo. No sí. tenemos que suprimirla, no es que no Ujú. tenga que existir en nuestra persona, al contrario, De hecho, también hay tiene que cohabitar con emociones las. que incluso, pues por ejemplo, cuando vamos al parque de atracciones, a la Casa del Terror, pagamos por disfrutar de un miedo, ¿no? O por ejemplo, cuando vemos una película que es un dramón y te pones a llorar porque Nos encanta llorar de drama. realmente nos encanta, ¿no? Y ahí sí que disfrutamos del miedo, de la tristeza. Pero luego a lo mejor en la vida normal no sabemos apreciar esa tristeza y no disfrutamos de esos miedos o de esa tristeza. Pero fíjate, Tony, que hasta no hace tantos años, eso de que, porque una chica que vea una película romántica y al final llore y se emocione, pues como que estaba bastante bien visto. Pero ahora vete tú y dile a alguien que un hombretón está viendo el diario de Noah y al final se le cae el lagrimón. No Sí, estaba bien visto eso tampoco. sí, yo creo que ahí, bueno, a lo mejor es más a nivel personal. Yo creo que al hombre a lo mejor está también un poquito más reprimido en cuanto a sentir las emociones, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo te vas a reír o cómo vas a llorar, ¿no? Y cuando dices, pues, ¿por qué no? O sea, eso es lo más natural. Sí. Tal Y cual. bueno, y hablando, seguimos con las emociones, que es un tema que a mí me apasiona. Has dicho que una persona debería de observarse a sí misma para saber qué emociones puede sentir y qué emociones puede tener. Entonces, te voy a preguntar, ¿qué tips se te ocurren a ti o cómo podría una persona llegar a observarse a sí misma? Pues mira, yo diría que lo fundamental es empezar a observar esos pensamientos que tenemos en automático de los que normalmente no somos conscientes, ¿no? Y como te he dicho antes, muchas veces ese pensamiento que nos decimos a nosotros mismos, pero también la parte en cómo nos expresamos de nosotros mismos. Me explico, algo se me cae de las manos y lo primero que quizá mentalmente me digo es, joder, qué torpe eres, ¿no? Ujú. O qué mal lo estás haciendo, ¿no? Esta parte yo creo que se automatiza muchas veces, que incluso nosotros la identificamos como parte de nuestra personalidad, de nuestra conciencia, y al final es como si le estuviéramos diciendo todos los días a otra persona, no vales, eres torpe, eso tiene una repercusión en la otra Sí. persona. Ujú. Y sin embargo, no somos conscientes de que esa parte tiene esa misma afectación en nosotros mismos. De hecho, creo que la tiene por partida doble, fíjate. Y siempre cuento esto, pues un poco para que haya un poco más de entendimiento en esta parte. Si yo me paso todos los días diciéndote a ti, Tony, que eres un torpe, que eres una mala persona, que no sé qué, que no sé cuánto, tú te vas a sentir mal. Pero Ujú. yo también
genero un sentimiento en mí haciendo eso. Que normalmente, cuando le pongo un poco de conciencia, será un sentimiento, pues quizá a lo mejor de culpa, de no sentirme buena persona. Cuando tú esta parte la generas internamente contigo mismo, es como que tienes las dos partes, la de recibirlo, pero también la de La culpa de... Ujú. de generarte a ti mismo, de decirte a ti mismo estas cosas, ¿no? Y creo que esa parte va directamente así, como un dardo Sí. a nuestra autoestima y no somos conscientes. Sí, yo creo, yo también estoy muy de acuerdo, de hecho, contigo en eso. De hecho, yo, por ejemplo, me pasó y yo también viví esas situaciones, ¿no? De que a lo mejor, pues, de pequeño o de siempre te han dicho que te comportas de una manera y tú ya acabas adquiriendo esos comportamientos, ¿no? Como propios. Entonces, ¿cómo puedes salirte de ahí? ¿No? De decirte, pues, lo que tú dices, ¿no? Una persona que le han estado diciendo siempre, eres torpe, eres torpe, eres torpe, al final la persona se lo acaba creyendo. Entonces, ¿cómo puede llegar esa persona a salir de ahí? Yo creo que la parte fundamental es tomar conciencia de ello. Porque una vez que tomas conciencia y lo racionalizas un poco, dependiendo qué cosas, ya puedes vislumbrar que quizá estés siendo un poco injusto contigo mismo y que no deberías Ujú, actuar así contigo, ¿no? Primer parte, ser consciente, y yo diría que incluso el poder verbalizar, ¿no? El que te expresas de esa manera. Yo ujú, hay una parte que utilizo conmigo misma y utilizo con mis clientes en este caso, que es que les pido que se argumenten a sí mismos el por qué no son esto que se dicen que son, ¿no? A veces, eh, poniendo el ejemplo de la torpeza, ¿no? Se me cae algo, algo se me va de las manos y qué torpe soy, ¿no? Pues porque a lo mejor es algo que también he recibido como comentario, sí, ¿no? Pues porque de pequeña me caía mucho, me tropezaba mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ujú, Eh, una vez que yo tomo conciencia de eso, lo verbalizo, quizá lo pongo un poco en balanza, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no soy torpe? O sea, yo trato de en una pregunta darle la vuelta a la tortilla. ¿Por qué hago esto? Porque siempre que nosotros preguntamos a nuestro cerebro, él automáticamente responde. Incluso aunque tú no lo verbalices, él te va a dar una el res- respuesta. Entonces, ujú, si yo automáticamente me pregunto a mí misma, ¿por qué no soy torpe? Mi cerebro automáticamente va a buscar experiencias en mi vida donde yo he desarrollado una cierta destreza. Y si yo pongo esa parte en la balanza, probablemente descubra que hay muchas más cosas en las que soy una persona con destreza y ágil que las que soy torpe. ujú. Claro, muchas veces Con lo ponemos cual, el foco en, pues a lo mejor en lo de ser torpe y nos quedamos en eso, ¿no? Y luego realmente no nos damos cuenta, pues como tú dices, que también hemos hecho muchas otras mira, cosas en las que no somos torpes. algo que yo me suelo encontrar, y te va a resonar de hecho, Tony, eh, tenemos la tendencia a decirnos que no somos constantes, ¿no? A la hora de adquirir un, no, es que a mí me Mm, pasa que yo no soy nada constante, ¿no? Vale, a mí me pasaba esto. Yo creía que no era constancia, que yo no tenía estabilidad. Creía que era algo que yo además no podía desarrollar, ujú, ¿no? Y yo me hice esta misma pregunta de por qué sí soy constante o en qué cosas sí soy constante. Y, jolín, de repente descubrí que todos los días me levantaba a una hora para ir a trabajar. Eso es constancia. sí, ujú, Que además llegaba a mi trabajo y cumplía con ciertas tareas programadas que implicaban constancia, pero además continuaba teniendo una serie de hábitos a lo largo del día que requerían constancia. O sea, fíjate, solamente por una cosa en la que yo consideraba que no había sido capaz, solo por eso ya me había quedado con mi propia imagen de que yo no era constante, cuando en realidad estaba llena de que estaba constancia por todos siendo, los sí. lados. Ujú. A mí en eso, además, justo hace poco, pues tuve una sesión con un alumno de la certificación que estamos haciendo y justo me pasó algo así, ¿no? Yo estaba a lo mejor, pues bueno, pues viendo qué podía pasar en el futuro y a lo mejor ya pues, ¿no? Lo típico que pasa, que siempre ya cuando empiezas a mirar en el futuro te empiezas a agobiar. Y él lo que me dijo, bueno, mira en el pasado, qué has hecho en el último año y medio y, joder, mires y dices, joder, mira lo que has hecho, dónde estabas y ahora hasta dónde has llegado, ¿no? Y también yo creo que el ver lo que haces y el ver lo que has estado haciendo también te genera el decirle, joder, pues yo sí que soy capaz de hacer esto, pues porque ya lo he hecho o he estado comportándome de esa manera, ¿no? Y yo hice ese ejercicio y la verdad que dices, joder, pues te sientes orgulloso, ¿no? Y decir, pues ¿por qué me voy a estar agobiando de cosas que no han pasado si ya he estado haciendo esto durante un año y medio? No A sé veces no también. evaluamos, ¿no? O por lo Sí, menos
yo te digo que nosotros somos nuestro peor juez en todos los sentidos. O sea, donde tú realizas una acción y otra persona te diría, buah, pues me parece que está estupendo, tú siempre le vas a ver fallos, ¿no? Y eso Ujú, hacemos con nosotros mismos. Entonces, al final, es una parte fundamental esta de dónde te enfocas. Y es ujú, que, pues como que a veces tenemos cierta tendencia a enfocarnos solamente en las cosas que no hacemos bien o que no nos salen bien. Claro, pero ujú. ¿y qué pasa con todas esas cosas que tú has cambiado, que has generado, que has producido, mejorado, ¿no? A lo largo de estos años o a lo largo de estas acciones?